Aquella mañana, el polvo se levantaba con el viento seco, pintando el horizonte de un color ocre. Fue entonces cuando apareció. Era un hombre con una mochila gastada al hombro, y la mirada cansada, como si cargara con el peso de un largo camino. Se paró frente a la reja de la hacienda, sin decir mucho, solo observando la casa principal y los corrales a lo lejos. No pidió comida, no pidió agua. Tras un largo rato, cuando el ranchero salió a ver quién era, el hombre simplemente preguntó: ¿hay trabajo? El ranchero, un hombre curtido por el sol y la desconfianza, lo miró de arriba abajo. Vio sus ropas desgastadas, sus botas rotas, y esa expresión de quien ha perdido demasiado. No parecía fuerte, pero sí necesitado. Mire, le dijo el ranchero con voz grave, lo único que necesito ahora es alguien para limpiar corrales y cargar sacos de alimento. El trabajo es duro y el pago es bajo. Es lo que hay, Ann. El hombre ni siquiera pestañeó, no negoció, no preguntó más detalles. Simplemente asintió y dijo: acepto. Para el ranchero, esa era toda la información que necesitaba. No le importaba de dónde venía aquel desconocido. No se molestó en preguntar por qué un hombre en su situación aceptaba un trato tan desventajoso sin discutir. En su mente, la lógica era simple y brutal. A mano de obra barata era mano de obra útil. Le asignó una pequeña barraca al fondo de la propiedad, un lugar frío y olvidado, y le entregó las herramientas más viejas. El nuevo empleado no se quejó. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba trabajando. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El hombre se movía por la hacienda como una sombra silenciosa. Cumplía sus tareas con una eficiencia metódica y disciplinada que sorprendía. Limpiaba los corrales, cargaba los pesados sacos, reparaba cercas rotas. Su jornada empezaba antes que la de nadie, y terminaba mucho después de que el último trabajador se hubiera ido a casa. Nunca faltaba a su puesto, ni siquiera los días en que la lluvia convertía el suelo en un lodazal. Imposible. Nunca se quejaba del sol abrasador, del frío que calaba los huesos, o de la paga miserable. Para todos los demás empleados, él no tenía nombre. Era simplemente el ayudante, el nuevo, esa figura silenciosa que parecía no tener pasado ni futuro, solo un presente de trabajo incesante. Pero un día, algo rompió esa rutina invisible. Una mañana, mientras el resto de los trabajadores se preparaba para el día, el hombre se detuvo frente a uno de los corrales más antiguos. Observó una de las vigas principales con una atención inusual. Sin que nadie se lo pidiera, buscó un poste de madera sólida y unas cuñas, y pasó casi una hora reforzando esa estructura que, a simple vista, parecía aguantar bien. El capataz lo vio y se encogió de hombros. Pérdida de tiempo, murmuró. Horas más tarde, un ruido atronador sacudió la hacienda. La vieja estructura del corral se había venido abajo por el peso y la humedad. Todo se derrumbó, excepto la sección que el hombre había reforzado esa misma mañana, que permanecía intacta, como un testigo silencioso de su previsión. Cuando el ranchero llegó y vio el desastre, el capataz le contó lo que había pasado. El ranchero miró al ayudante, que ya estaba apartando los escombros sin decir una palabra, y luego miró la viga reforzada. Tuvo suerte, dijo finalmente, atribuyendo todo a una simple casualidad. Fue una coincidencia, pero en el fondo, una pequeña semilla de duda empezó a germinar en su mente. Sin embargo, decidió ignorarla. Después de todo, era solo un peón. Pero las coincidencias empezaron a repetirse con una frecuencia que desafiaba toda probabilidad. Un par de semanas después, el hombre pasó junto a un campo de maíz recién sembrado. Se agachó, tomó un puñado de tierra, lo olió y observó unas pequeñas hojas. Esa misma tarde, sin consultar a nadie, preparó una mezcla de cal y ceniza y la esparció por toda la parcela. El agrónomo de la hacienda, que pasaba por allí, se rió de él. ¿Qué podía saber un simple jornalero sobre cultivos? Días después, las haciendas vecinas reportaron una plaga de hongos que arrasó con sus primeras cosechas. En la hacienda del ranchero, el maíz crecía fuerte y sano. La mezcla del hombre
había prevenido el desastre. Poco después, notó que el agua de un bebedero para el ganado bajaba más lento de lo normal. Nadie más le dio importancia, pero él dedicó una tarde entera a desmontar y limpiar el sistema de desagüe subterráneo. Encontró una obstrucción de raíces y lodo que, de haber seguido creciendo, habría reventado las tuberías y provocado una inundación costosa. En otra ocasión, mientras alimentaba a los animales, se percató de que una de las vacas más valiosas respiraba de forma extraña y se apartaba del resto. Alertó al capataz, quien lo ignoró. El hombre insistió, describiendo síntomas que solo un veterinario experimentado podría reconocer. Finalmente, llamaron al doctor. El diagnóstico fue una infección pulmonar en su etapa inicial, que pudieron tratar a tiempo gracias a esa detección temprana. El veterinario se quedó asombrado. Quienquiera que haya visto esto tan pronto, le dijo al ranchero, le acaba de salvar a usted mucho dinero. Cada incidente era una pieza más en un rompecabezas que el ranchero no lograba armar. El ayudante, el hombre que limpiaba estiércol, sabía de construcción, de plagas, de sistemas hidráulicos y de veterinaria. Hablaba de la rotación de cultivos como un experto. Entendía de la composición de los suelos con solo mirarlos. Y, en una ocasión, el ranchero lo escuchó de casualidad explicarle a otro trabajador por qué ciertos costos de producción eran insostenibles. Poseía un conocimiento demasiado profundo, demasiado vasto para ser un simple peón sin estudio. Pero a pesar de todo, seguía cumpliendo con sus tareas humildes, día tras día, como si su sabiduría no tuviera valor alguno, como si prefiriera el anonimato del trabajo duro. La incomodidad del ranchero crecía. Empezó a observarlo más de cerca, casi espiarlo. Lo veía leer los informes agrícolas que tiraban a la basura, analizar los patrones del viento al atardecer, estudiar el comportamiento del ganado. Había una inteligencia brillante y metódica detrás de sus ojos cansados. Un día, incapaz de contener más su curiosidad, se le acercó mientras el hombre reparaba una herramienta. ¿Dónde aprendiste todo eso?, le preguntó directamente. El hombre levantó la vista, lo miró por un segundo y respondió con su habitual calma: en el camino. Y luego volvió a bajar la cabeza, dando por terminada la conversación. Su silencio era un muro infranqueable. Fue entonces cuando el ranchero cometió su peor error. Cegado por una oportunidad de negocio que parecía infalible, decidió hacer una gran inversión. Unos empresarios de la ciudad le ofrecieron comprar una parte de sus tierras, las menos productivas según él, a un precio muy tentador. Planeaba usar ese dinero para modernizar otras áreas de la hacienda. Estaba eufórico, convencido de que era el negocio de su vida. El día antes de firmar los papeles, el ayudante se acercó a él. Por primera vez, se atrevió a iniciar una conversación, con un respeto absoluto, pero con una firmeza inusual en su voz. Le dijo: «Señor, con todo respeto, no venda esas tierras. El valor que tienen no está en la superficie», dijo. Intentó explicarle algo sobre acuíferos subterráneos y un proyecto de irrigación que cambiaría el valor de toda la región. Pero el ranchero, ofendido por la insolencia de un simple peón, lo interrumpió. «Dedícate a tus corrales y déjame a mí los negocios», le espetó con desprecio. El hombre bajó la mirada, asintió y se retiró en silencio. La venta se concretó y con ella llegó el colapso. Los empresarios que compraron las tierras sabían exactamente lo que hacían. A los pocos meses, anunciaron un proyecto masivo de desarrollo que dependía de los derechos de agua de esos acuíferos subterráneos que el ayudante había mencionado. El valor de las tierras vecinas, incluidas las del ranchero, se desplomó. Los contratos que había firmado estaban llenos de cláusulas engañosas, que lo dejaron atado de manos. Las deudas empezaron a acumularse a una velocidad vertiginosa. La modernización que había soñado se convirtió en una pesadilla financiera. La hacienda, el legado de su familia, pendía de un hilo. Desesperado, el ranchero tuvo que llamar a sus abogados. Los días se llenaron de reuniones tensas, de revisión de documentos y de malas noticias. Una tarde, mientras los abogados revisaban unos papeles antiguos de la propiedad para buscar una salida legal, uno de ellos
se detuvo en un nombre. Este contrato menciona a un tal Ricardo Rojas como consultor en una transacción similar hace años. Era conocido por ser el mejor administrador de haciendas del país. Un genio en finanzas agrícolas, pero desapareció del mapa hace unos años, después de que unos socios lo traicionaran y lo dejaran en la ruina. En ese momento, el ayudante entró a la oficina para dejar un poco de agua. Uno de los abogados lo miró y palideció. «Señor Rojas, ¿es usted?» El hombre se detuvo en el umbral, su rostro impasible por un instante, y luego asintió lentamente. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. El ranchero se quedó sin palabras, paralizado. Miró a ese hombre, al que había contratado por lástima, al que había humillado y despreciado. El ayudante que limpiaba corrales era Ricardo Rojas, el legendario administrador. Una mente brillante arruinada por la traición de otros, pero cuya capacidad seguía intacta. Había tenido al único hombre que podía haber evitado su ruina trabajando para él por una miseria, y lo había ignorado. La vergüenza y el arrepentimiento lo golpearon con la fuerza de un huracán. Ricardo Rojas no dijo, «Te lo advertí». No reclamó un ascenso, ni un aumento de sueldo, ni una disculpa. Simplemente tomó asiento, pidió ver los contratos y, con la misma calma con la que limpiaba un corral, empezó a señalar las fallas, a trazar una estrategia y a dictar los pasos para corregir el desastre. Trabajó día y noche con los abogados, desentrañando el lío legal y encontrando soluciones que a nadie se le habían ocurrido. Lo hizo en silencio, como siempre. El ranchero aprendió, de la forma más dura y tardía, una lección que jamás olvidaría. No todos los que aceptan poco, valen poco. A veces, la máxima sabiduría y el más grande valor se visten de humildad y trabajan en silencio, esperando no ser descubiertos, sino simplemente ser útiles. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Hasta pronto.